Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Hoy os presento el segundo tema de análisis transaccional, que es la herramienta de las transacciones. Transacciones significa la comunicación entre dos personas o un emisor y un receptor. Y vamos a descubrir cosas muy interesantes y muy eficaces gracias al análisis transaccional. Primero, si yo me dirijo a alguien, es desde uno de mis estados del yo, desde mi estado padre, desde mi estado adulto, desde mi estado niño. Y me dirijo a otro estado del yo de la persona. Y según a quién me dirijo, a qué parte de la otra persona me dirijo, voy a provocar un estilo de respuesta. Quiere decir que mi primera intervención va a determinar el estilo de la respuesta. Cada uno es responsable de la respuesta que va a recibir. Y eso es algo radical, como toma de conciencia. Entonces vamos a ver que existen tres tipos de transacciones, unas, las paralelas, que pueden durar indefinidamente, pero en las que nos repetimos, nos cansamos, nos aburrimos, no hay creatividad, no hay crecimiento. Luego, unas cruzadas. Explicaré entonces en el curso por qué, cómo se producen las cruzadas, que cuando la comunicación se rompe, y gracias a que la comunicación se rompa, es la oportunidad para empezarla desde otro estado del yo, de una de las dos personas o de las dos personas. Si por ejemplo la primera serie de transacciones serán desde el estado niño o desde el estado padre, si hay una intervención cruzada, va a ser la oportunidad para empezar a relacionarnos desde el adulto, por ejemplo. Y hay un tercer grupo de comunicaciones que se llamarán de doble fondo, en las que aparentemente estoy quizá en el adulto y me dirijo al adulto del otro, pero por dentro, por mi tono, por mis expresiones no verbales, estoy expresando algo totalmente distinto. Y allí vamos a ver que lo que más cuenta es el doble fondo, es lo profundo, no es lo aparente. Y allí están las manipulaciones y todos los conflictos. Entonces vamos a ver estas transacciones, cómo nos comunicamos, para poder aprender a salir de un conflicto, salir de una discusión, salir de una manipulación. Espero que os ayude.